A ver, hijo, en este ejercicio dice, se tienen los conjuntos A y B que cumplen. Dice, el número de elementos de PA menos B es igual a 32, el número de elementos de PB menos A es igual a 16, el número de elementos de PA unión B es 2048. Hallar 3n por PA unión B más 2n por A intersección B. Ya. Entonces, acá observamos de que hay dos cosas. Uno, el n, que es la cantidad de elementos o los cardinales o la cardinalidad de un conjunto. Y el término P, que significa el conjunto potencia, ¿correcto? Entonces yo recuerdo lo siguiente. A ver, si yo tengo un conjunto A con elementos A, B hasta el infinito, compuesto por n elementos, entonces la cantidad de subconjuntos que se forma de ese conjunto A es 2 a la n, ¿correcto? Va a depender mucho de la cantidad de elementos. Si tiene 2 elementos va a ser 2 a la 2, si tiene 4 elementos va a ser 2 a la 4. Entonces, esa es la cantidad de subconjuntos, ¿cómo se determina? De ese conjunto A. Y la potencia del conjunto A es la unión de todos los subconjuntos, ¿correcto? O sea, de los 2 a la n subconjuntos. Si el conjunto A tiene 2 elementos, va a tener 4 subconjuntos, ¿correcto? O sea, 2 a la 2 es 4. Por lo tanto, la potencia del conjunto A va a ser la unión de esos 4 subconjuntos, ¿ya? Dentro de los cuales está incluido el conjunto vacío y el mismo conjunto. Muy bien. Ahora vamos a proceder a resolver bajo esa misma lógica, ¿no? Entonces tengo ahí de que el número de elementos del conjunto potencia de A menos B es igual a 32. Ajá. Significa que el número de subconjuntos del conjunto potencia A menos B es igual a 32. Entonces significa que si el número de elementos es 32, entonces quiere decir que hay 32 subconjuntos, porque los elementos que forman los conjuntos potencia son subconjuntos. Por lo tanto, si hay 32 subconjuntos, quiere decir que ¿cuántos elementos habrían formado esos 32 subconjuntos? Entonces 32 no es otra cosa que equivalente a 2 a la quinta. Por lo tanto, 32 subconjuntos habrían sido formados por 5 elementos. Por eso le pongo acá. Entonces, A menos B, el conjunto A menos B, tiene 5 elementos y 32 subconjuntos. ¿Ya? ¿Correcto? En la segunda fila, tengo aquí el número de elementos del conjunto potencia B menos A, me dice que son 16. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese conjunto potencia B menos A hay 16 subconjuntos, ¿no? Por lo tanto, ese conjunto potencia tiene 16 elementos, ¿no? 16 subconjuntos. Pero ¿cuántos elementos habrían formado esos 16 subconjuntos? Ajá, entonces eso es 2 a la cuarta. Significa que 4 elementos fueron los que formaron esos subconjuntos. O sea, 4 elementos fueron los que formaron el potencia B menos A. Por lo tanto, el conjunto B menos A tendría 4 elementos y 16 subconjuntos. ¿Ya? Tercera fila. La cantidad de elementos del conjunto potencia A unión B me dice que es 2048. ¿Ya? O sea que el conjunto potencia A unión B tiene 2048 subconjuntos. ¿Ya? O 2048 elementos, que es parte del conjunto potencia. Ahora, ¿cuántos elementos originales de A unión B habrían formado esos 2048 subconjuntos, o habrían formado los 2048 subconjuntos? Significa que 11 elementos, 2048 es equivalente a 2 a la 11. Entonces significa que 11 elementos del conjunto A unión B habrían formado los 2048 subconjuntos. Por eso escribo aquí, entonces A unión B tiene 11 elementos y 2048 subconjuntos. Muy bien, entonces como ya conozco la cantidad de elementos de cada uno de esas tres operaciones de conjuntos,
Entonces hago el siguiente gráfico, ¿no? De A intersección B, aquí está con su conjunto universo, entonces me dice que obtengo que A menos B vale 5, aquí está, lo coloco aquí. A menos B es igual a 5 elementos, B menos A tiene 4 elementos. A intersección no sé cuánto vale, pero sí me dice que A unión B es 11 elementos. Entonces si todo vale 11, simplemente le resto, pues 5 más 4, 9, 11 menos 9, 2. Entonces el conjunto de intersección tendría 2 elementos. Y eso es básicamente lo que nos piden hallar. Nos piden hallar esta expresión, la cantidad de elementos del conjunto potencia de la intersección entre A y B. ¿Ya? Entonces vamos aquí. Resolviendo. Entonces, primero, A intersección B, ¿cuántos elementos tiene? 2, ¿correcto? Si tiene 2 elementos, entonces acá nosotros nos piden 2n A intersección B. Entonces simplemente pues 2n, simplemente 2 por 2 igual 4. ¿Listo? Ahí está. Ahora, para el siguiente término, este primer término acá, 3n P A intersección B. Entonces primero hallamos el conjunto potencia A intersección B, ¿no? Entonces como yo sé que ya la intersección de A y B tiene dos elementos, ¿ya? Tiene 2 elementos. Entonces significa de que la cantidad de subconjuntos que se va a formar va a ser 4, ¿no? Entonces, el conjunto potencia A intersección B va a tener 4 subconjuntos, o sea, 4 elementos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la cantidad de elementos del subconjunto? Perdón, ¿cuánto sería la cantidad de elementos del conjunto potencia A intersección B? Sería 4 porque son 4 subconjuntos, ¿no? Formado por 2 elementos. Entonces, simplemente, y como nos piden 3n, ya calculé, ¿no? Que la cantidad el número de elementos del conjunto potencia A intersección B es igual a 4, ¿no? Y simplemente en la parte de arriba lo triplican, es igual a 3 por 4, nada más, y es 12. Y tendría que sumar 12 más 4, 16, que es lo que me sale la respuesta. ¿Ya? No sé, no me has dado la tabla de respuestas, no sé si saldrá eso, pero eso es lo que he resuelto operando así detenidamente. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que en la vez anterior, cuando fuimos a resolver ese tipo de ejercicios, no había en el libro la ayuda de esto de la cantidad, cómo tú hallas la cantidad de subconjuntos, cómo tú hallas la cantidad de subconjuntos propios. Eso simplemente he hecho un ayuda a memoria en el YouTube y he recordado cómo se calculaba, nada más. Pero imagino que en clase ustedes ya lo hicieron. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como se resuelve este ejercicio. Adicionalmente le voy a tomar una foto. ¿Ya? Voy a grabar este videito al YouTube para que lo puedas ver porque ya me he pasado de muchos minutos y por WhatsApp no se puede enviar.